Padre Celestial, te agradecemos por traernos a este sábado. Te agradecemos por aquellos que están viendo esta transmisión en vivo y se unen a nosotros en espíritu. En este sábado pedimos tu bendición para el tiempo que hemos de dedicar al estudio de tu palabra profética. Te rogamos que derrames la lluvia tardía sobre nosotros, que nos des luz para fortalecernos en este tiempo de prueba. Te agradecemos por tu providencia al llevar a este movimiento hasta este punto en el tiempo. Confiamos en que has de dirigir a tu pueblo a medida que avanzamos a través de tu gracia que nos guía. En el nombre de Jesús. Amén. No hay notas para esta presentación. Esencialmente estaba planeando en improvisarla, si es que esa es la manera correcta de decirlo. Y de acuerdo con eso, los invito a que abramos nuestra Biblia en Ezequiel 1:1. Por seguro que hay algunas cosas que quiero decir, pero no he tomado el tiempo de organizar todo eso. En Ezequiel 1:1, y esto es algo que el hermano Steven mencionó esta semana, aunque es algo que hemos sabido desde hace algún tiempo, de hecho son años. Dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Entonces lo que hemos sabido desde hace mucho tiempo es que el 5.º día del cuarto mes fue la medianoche en la historia milerita. El 5.º día del cuarto mes cayó el 21 de julio. Así es que, cuando Ezequiel va a tener estas visiones, lo va a hacer en la medianoche, y entendemos que el día de hoy es medianoche, pero en ese mismo versículo también tienes el año 30, y este es el año 30 de este movimiento en la medianoche, que es 9 de noviembre. En la escuela sabática vimos este pasaje que ahora voy a presentar, tomado del libro de Profetas y Reyes, página 393.2. Como las complicaciones semejantes a ruedas eran dirigidas por la mano que había debajo de las alas de los querubines, el complicado juego de los acontecimientos humanos se halla bajo el control divino. En medio de las disensiones y el tumulto de las naciones, aquel que está sentado más arriba de los querubines sigue guiando los asuntos de esta tierra. Hubo un tiempo, 4 o 5 años atrás, cuando fuimos atraídos grandemente a este pasaje de Ezequiel, y tratamos de considerar profundamente esto. Y hay varios lugares donde la hermana White habla sobre esto. Esta que leí es la cita más conocida, la clásica. Y quizá es en este mismo pasaje, un poco más adelante, donde dice, voy a tratar de parafrasearlo, o quizás sea en otro lugar, pero es algo así como que aquellas ruedas dentro de ruedas que Ezequiel vio en su visión parecían complicadas y confusas. Entonces sigue diciendo, pero el Señor va a sacar un orden a partir de esa confusión. Ya estoy poniendo yo esa palabra. Entonces lo que estoy diciendo, basado en Ezequiel 1:1, siendo que este es la medianoche en el año 30, que este es el punto en el tiempo en que deberíamos esperar que el Señor permita que pueda haber un entendimiento claro a partir de estas ruedas dentro de ruedas. Bien, ahora voy a hacer una transición a algo de lo que estuve tratando anoche, y algunas personas me han dado algunas sugerencias de otras maneras mejores de decirlo. Ya nos sentimos inclinados a no utilizar la palabra metodología, y todos aquellos que me están dando sugerencias para sustituir esa palabra venían con frases más complicadas y largas. Por lo regular prefiero cosas más simples, pero ¿cuál era la frase que querían que utilizara en lugar de metodología? Me gusta la frase, las reglas de interpretación adoptadas por Miller, pero tienen varias palabras, así es que es muy complicado si la utilizas frecuentemente. ¿Cuál era la otra? Con las reglas de interpretación bíblica.
Muy bien, así lo mantenemos más simplificado. Reglas de interpretación bíblica. Anoche estuve tratando con este tema. Dediqué algún tiempo y comenzamos justo aquí, tratando de presentar el argumento de que en aquella Pascua falsa del 3 de abril de 1844, en la historia milerita, la llamo la Pascua falsa porque el 3 de abril se marca la Pascua en el calendario rabínico, y aquellos teólogos de esa época que no estaban dispuestos a cambiar su entendimiento profético que se basaba por lo menos en parte en el calendario rabínico, y eso les impidió entender que el verdadero día de la Pascua era el 2 de mayo, que Samuel Snow iba a calcular esa fecha a través del calendario bíblico. Y tan solo esa sección de la historia de Snow nos permite ver que la metodología equivocada de parte de los protestantes los llevó al 19 de abril, día en que se cierra la puerta para el protestantismo, y luego en el siguiente hito viene la metodología correcta sobre la cruz y la verdadera Pascua. Otra vez estoy utilizando la palabra metodología. Va a ser difícil para mí ajustarme a la frase reglas de la interpretación profética. Una de las observaciones que tengo respecto al movimiento Omega, de hecho tengo varias, pero una de ellas es con respecto a su definición sobre cómo la lluvia tardía es llevada al pueblo. Esto en el entendimiento de que la lluvia tardía es un mensaje. Su definición es completamente diferente al entendimiento que hemos tenido en este movimiento de cómo la lluvia tardía es llevada al pueblo. He visto la verdad saliendo a la superficie a través de los años, pero nunca he visto que una sola persona controle esa verdad. Sin embargo, en el movimiento Omega, dicen que todo el mensaje de la lluvia tardía, el mensaje del clamor de medianoche, como lo llaman, debe venir de esos dos profetas. ¿Cómo es que se llama a sí mismo? El profeta esquizofrénico y la profetisa de Australia. Ellos son el canal del mensaje del clamor de medianoche. Pero esa no es la manera en que ha estado funcionando a través de los años. Y justo anoche pudimos ver una manifestación de eso. El hermano Daniel y la hermana Débora viven como a 1 hora de aquí, así que no pudieron venir anoche, pero estuvieron siguiendo el tema en Internet. Y cuando llegaron esta mañana a la escuela sabática pudieron contribuir con esto. Y de esta manera puedo mostrar que el Señor abrió una pieza de información ante ellos que es consistente con el mensaje de la lluvia tardía que estamos entendiendo, el mensaje del clamor de medianoche. Así es que ellos hicieron una contribución y esto no ha sido filtrado por solo 1 o 2 canales, porque esa no es la manera en que Dios trabaja. Entonces, acá arriba, y me alegro de que no borraron esto es algo que se deriva de lo que mencioné anoche, por lo menos el concepto, pero él no lo puso así. Me refiero a que aquí, en esta historia de la dieta de Espira, al final vas a poder ver 2 clases. 2 clases se manifiestan. Acá también se manifiestan 2 clases. Acá puedes ver que se manifiestan 2 clases si entiendes correctamente el 9:11 y basado en lo que el hermano enseñó durante la escuela sabática. Aquellos que están en el lado correcto aquí argumentan que no tienen ningún problema en concordar con los padres de la iglesia o los pioneros, dado que estos basaban sus ideas en la palabra de Dios. Era un argumento sobre qué era la iglesia realmente. Así como aquí en el 9:11, aunque no era solamente la iglesia, sino la iglesia y el Estado. Pero aquí en el 9:11, la ley civil, lo cual es parte de esa historia, la iglesia y el Estado, eso va a ser trastornado con el acta patriota. La Constitución se va a sujetar ahora al modelo de justicia romano en vez del inglés, a causa del acta patriota.
También es aquí cuando la Iglesia Adventista va a instituir la formación espiritual. No puedes ser maestro en la iglesia a menos que recibas entrenamiento en ese hipnotismo satánico. Entonces tenemos dos clases en el 9-11 que se desarrollan dentro del adventismo. Y por supuesto estoy planteando que lo que está sucediendo aquí el día de hoy, lo que estoy planteando en esta mañana es el asunto de las ruedas dentro de las ruedas, que hay varias líneas proféticas que hablan sobre nuestro movimiento y también sobre el movimiento Omega. No solo se trata de lo que mencioné anoche, de que hay un rafia y paño internos que podemos rastrear con el rafia y paño externos, sino que hay más aspectos. Permítanme colocar uno aquí antes de cerrar con esto. Estoy diciendo que se deben ver dos clases aquí que se van a manifestar. Y ya he escuchado, no sé ustedes, pero ya he escuchado de una crítica que viene desde Gales, que es un bastión de Parminder. Me imagino que ese es el lugar que él considera su casa. Y hay un grupo allá que están diciendo que yo le dije a la gente que Tess había predicho que el 9 de noviembre de 2019 Trump estaría bajo juicio o impeachment, que se convertiría en un dictador, que aboliría la prensa libre, que iniciaría una revolución y entraríamos en una depresión económica. Pero ya he dicho más de una vez que sí, Tess enseña esas cosas, pero no dije eso por mi deseo de colocar eso ante la mirada pública, sino porque uno de sus seguidores más importantes de aquí, de los Estados Unidos, publicó pedazos de esos videos y la promueve como que ella hace esas declaraciones, esas aseveraciones. No es que yo esté haciendo estas 5 declaraciones, sino que esto viene de la misma gente, de sus seguidores. Así es que cuando allá en Gales dicen que estoy mintiendo al atribuir estas declaraciones a Tess, en realidad deben dirigir esas críticas a ellos mismos. Pero si yo tuviera que hacer una lista de las predicciones que Tess ha hecho, sería todavía más larga. Todavía hay más predicciones que ha hecho y que van a fallar durante las próximas horas. Entonces hay dos clases que se desarrollan aquí, y durante el tiempo en que el hermano Dilio y Steven han estado aquí, el hermano Steven nos compartió, y antes de borrar esto voy a colocarlo aquí. Él nos compartió, no sé si llamarlo quiasmo, una estructura de 70 y 70. El número 70 es muy significativo. Aquí colocó 537 antes de Cristo y tenía que ver con el momento en que Manasés fue llevado en cautividad. Luego tenemos el primer ataque y deportación de Nabucodonosor contra el rey Joaquín, y es allí cuando Daniel y sus amigos van a ser llevados a Babilonia. Y aquí tenemos el final de esos 70 años. Así que lo que nos mostró Steven, y eso en acuerdo con el 9 de noviembre, fue que, y él tiene un estudio de eso, voy a regresar con esto en un momento, que maneja una estructura idéntica a esta. Y su estudio era que desde el 22 de octubre de 1844 al 9 de noviembre de 1849, hay 1844 días, 21 horas, 33 minutos, perdón, son 15 minutos y 33 segundos. 15 minutos y 33 segundos. Si no han estudiado esto que les estoy diciendo, entonces busquen ese video. Busquen ese video del hermano Steven. Es muy importante que lo vean y lo entiendan, pero me llevaría mucho tiempo explicarlo aquí.
Este periodo de aquí, 1844 días, 21 horas, 15 minutos y 33 segundos, y todavía más allá, si se desglosa más, convirtiendo los segundos en decimales, es igual a un año profético, comenzando en el momento en que Cristo inició con su ministerio sacerdotal en el cielo, en el lugar santo. Hubo 359 días hasta el día número 360 del año profético, cuando pasa al lugar santísimo para comenzar su obra de sumo sacerdote allí. Así es que ese periodo de tiempo del año 31 después de Cristo al año 1844 fue calculado matemáticamente, y cada día, me refiero a que cada uno de esos 360 días es igual a 1844 días literales, 21 horas, 15 minutos y 33 segundos. Y dado que Jesús entró al lugar santísimo el 22 de octubre de 1844, entonces Él habría de terminar ese día de expiación simbólico y profético el 9 de noviembre de 1849. Las implicaciones de esto eran que, basados en esto de aquí, que era la terminación de los 2520 contra Judá, y esta otra línea siendo la conclusión de los 126 que terminaron en 2014. Entonces, en el 22 de octubre de 2014, la misma aplicación que Cristo pasó en el lugar santísimo nos lleva al 9 de noviembre de 2019. Ahora bien, en conexión con eso, espero que puedan seguir esta lógica. Él estaba tratando con el 9 de noviembre y vio esta estructura de 70 y 70. Y entiende entonces que esto de aquí, 9 de noviembre, lo voy a escribir como 11-9-1849. Este fue el periodo de tiempo en el que Cristo podría haber terminado su obra con el adventismo milerita si lo hubiesen seguido por la fe y hubiesen estado listos para llevar ese mensaje al mundo. A finales de 1849, en noviembre de 1849, para ese momento ya estaban produciendo este diagrama. Fue impreso entre noviembre y diciembre y estaba listo para la venta a partir del 1 de enero. Esta sería su herramienta para alcanzar. Si hubieran estado listos, habrían sido ese estandarte que llevaría el mensaje al mundo. Pero no lo hicieron. Pero en nuestra historia tuvimos la misma experiencia de entrar en esta experiencia del lugar santísimo, comenzando en el 2014. Y eso nos lleva a este mismo día justamente en el que estamos ahora. Y eso sugiere que tenemos una obra por hacer, que está representada por este diagrama. Una obra dada principalmente para los levitas. Así que el hermano Stephen tomó esta fecha de aquí, 9 de noviembre de 1849, y la extendió 70 años en base a este patrón de aquí, y eso nos lleva a 1919. Y ese fue un parteaguas en la historia del adventismo. Es el final de su segunda generación y el comienzo de la tercera. Y eso nos dirige acá al 9 de noviembre de 2019. No, tienes razón, siempre hago lo mismo. Debe ser 1989. El cual, y quiero presentar este argumento aquí, eso nos lleva al tiempo del fin de nuestro movimiento, y este de arriba, por supuesto, es el tiempo del fin para que los judíos comenzaran a salir de Babilonia y reconstruyeran Jerusalén. El tiempo del fin en nuestro movimiento comienza a la medianoche, 30 años atrás, cuando el muro de Berlín comenzó a derrumbarse. ¿Es correcto? Y si tú sostienes ese ícono, porque así es como lo considera el movimiento Omega, si sostienes el mensaje de la revista del tiempo del fin que fue formalizado en 1996, entonces sabes que en lo que respecta a los muros, hay 3 muros que la Roma moderna debe conquistar, ¿cierto?
El primer muro se derrumbó el 9 de noviembre de 1989. Era el muro simbólico de la cortina de hierro, cuando el muro de Berlín comenzó a ser demolido. El siguiente muro que ha de caer en esa historia es la ley dominical en los Estados Unidos, cuando el muro que separa la Iglesia y el Estado sea removido. Y justo allí también tienes el muro de la soberanía nacional que será removido. Y lo mismo sucederá con todos los países del mundo hasta que llegue a convertirse en un gobierno mundial. Así que tenemos tres muros. Quería decir eso en caso de que fuese más allá de donde quería al hacer esta aplicación, pero justo ahora se está cayendo un muro dentro de nuestro movimiento. Un muro en relación con el movimiento alfa y nuestro movimiento. El muro que cayó en 1989 era un muro que el rey del sur utilizaba para su beneficio, porque mantenía a la gente dentro de su influencia. Y de esa manera, el día de hoy, de esa misma manera, esa influencia del rey del sur, con el cual nos estamos confrontando, que es socialista y ateo, y digo ateo porque este movimiento se está dirigiendo hacia un ateísmo puro, si es que llega a tener tiempo suficiente para alcanzar ese punto. Ese es el testimonio de parte del espíritu de profecía y de la Biblia. Cuando desechas el espíritu de profecía, automáticamente desechas la Biblia, y si haces eso, terminas en el ateísmo, y esa es la dirección en que están tomando. También estoy sugiriendo que el día de hoy, su muro de Berlín está comenzando a desmoronarse. Porque yo no tengo que responder por estas predicciones que hicieron, yo nunca las hice. Fueron ellos. Y yo sé qué es lo que van a hacer, algunos ya me lo han dicho. Van a decir, sí, nosotros hicimos esas predicciones, pero ustedes no entendieron que esas predicciones tenían que interpretarse mediante las parábolas. Y la manera en que consideramos las parábolas nos provee una manera de librarnos de esas predicciones. Sin embargo, las dijeron públicamente, así es que ese muro está comenzando a caer. Bien, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Justo ahora estoy tratando de dar algunas lecciones prácticas, no solo en cuanto a las diferentes clases de reglas del estudio bíblico, las reglas de ellos, las cuales sostienen como su punto principal, que es su metodología, así lo llaman, y creo que puedo utilizar esa palabra cuando me refiero a ellos, pero las reglas de interpretación que nosotros utilizamos, y esta es una confrontación entre estos dos tipos de prácticas del estudio de la Biblia. Y estoy diciendo que una característica de eso es que nosotros no tratamos de controlar la manera en que el Espíritu Santo habla a su pueblo. Más bien tratamos de mantener los ojos abiertos para ver si el Espíritu habla a través de él o ella, o él o ella, y podemos recibir la luz que venga. Es un canal distinto para recibir el mensaje del clamor de medianoche. Así es que estoy tratando de darles unos pocos ejemplos de cómo es que eso sucede, incluso con lo que sucedió apenas anoche, de manera que no solo podemos ver las reglas que estamos mencionando y que utilizamos para ver si el Señor nos da la evidencia de que las reglas que utilizamos son válidas, y lo son, pero las que ellos utilizan no lo son. Entonces voy a borrar algo de lo que tenemos aquí. Ya traté de ofrecer un argumento de lo que sucedió hace 30 años. Ese muro que fue derrumbado había sido utilizado por el rey del sur, el rey del ateísmo, para su propio beneficio, y en ese día comenzó a caer. Así que estoy sugiriendo que el muro del movimiento Omega va a comenzar a caerse desde este día. Pero es una destrucción progresiva, tal como se ilustra por lo que sabemos de la batalla de Panio. Borramos esto.
El siguiente pensamiento lo quiero presentar dentro de todos estos aspectos. Y a medida que pienso en esto, creo que habría un mejor lugar para colocarlo dentro de la lógica de esta presentación, pero no sé si lo tocaré dentro de esta presentación de cualquier manera. Lo voy a mencionar ahora. Aquellos que han estado siguiendo las clases durante las últimas 2 semanas, desde que Odilio y Steven han estado con nosotros, recuerdan que en Alemania, Tavo, Parminder y Tess reprendieron a Odilio y Steven por promover esta clase de conceptos. Y yo no sabía de eso, pero para ese momento yo todavía estaba algo así como... Bueno, Parminder todavía me trataba como si estuviéramos en buenos términos. Creo que realmente él nunca se ha sentido bien conmigo, pero me trataba de tal manera que yo creía que sí. Así que en este escenario de lo que sucedió allá en Alemania, me dijo, sin mencionar ningún nombre, hay 2 profetas falsos por acá que están provocando algunos problemas y vamos a tener que hablar con ellos. Aunque nunca mencionó nombres, pero puedo decir por la manera en que fue nuestra comunicación, que estaba hablando de algunos discípulos de Teodoro. Ellos eran esos 2 profetas falsos con los que iba a tratar. Pero aquí están 3 justo en este salón. Son 2 discípulos y su maestro. Así que cuando ellos compartieron su historia aquí durante esta semana, llegó un momento, si pudieron escuchar la historia de Odilio, en que él sabía que iba a ser confrontado por estas 3 personas, Tavo, Parminder y Tess. Y él estaba convencido de que este mensaje es válido y pensaba que si ellos realmente estaban presentando el mensaje del clamor de medianoche, entonces debían querer este mensaje, porque definitivamente es parte de él. Así que Odilio estaba batallando mucho con la idea de que ellos no quisieran recibir su mensaje. Así que salió al bosque para orar antes de tener esa reunión, y cuando terminó de orar, levantó su cabeza y vio una casita para pájaros que estaba justo sobre aquel árbol, debajo del cual había estado orando. Incluso tiene una fotografía de eso. Pero no solo fue que estaba esa casita allí, sino que tenía un número allí estampado y el número era 187, ¿verdad? El cual es uno de estos números. Así que el Señor le estaba hablando. Aunque sé que muchas veces la gente no acepta esas clases de señales providenciales, pero hay muchísimos árboles en Alemania debajo de los cuales puedes orar, y muy pocos podrían tener una casita encima y todavía menos con ese número allí. Si alguien quiere ver esa fotografía, él se las puede mostrar. Eso sucedió el jueves 29 de agosto, porque se estaba preparando para ir a esa reunión. Y lo que sucedió en esa reunión, y no solo lo testifica él, sino también Steven, sucedió que cuando estaba yendo a la reunión se sentía abrumado con el hecho de que se estuviera manifestando otra vez ese espíritu que tuvo el papado al decir, debes poner a un lado esas enseñanzas, debes retractarte de ellas y abandonarlas. Cuando Steven contó esto, mencionó un pasaje del Conflicto de los Siglos, cuando a Lutero se le ordenó, retráctate, retráctate, es una duplicación. Así que eso sucedió el 29 de agosto y fue por ese tiempo que yo comencé a despertarme un poco, estando aquí en la Tierra Gloriosa, aunque no estaba ya en Alemania. También sucedió que Bronwyn, mi hija, recién comenzó a escuchar a su esposo, porque él realmente no se estaba creyendo nada de eso desde el principio. Él es una de esas personas que tienen mucha capacidad para decir, ¿notaste esa inconsistencia? ¿Notaste esa inconsistencia? Así que finalmente comenzaron a sacudirse,
de toda esa, no sé si fue que se sacudió todo en un día, pero comenzaron a sacudirse de esa influencia. Así que ese 29 de agosto, Stephen y Odilio van a presentarse ante esos tres líderes y allí se les va a decir que deben retractarse o irse. Y aquí hay algo sorprendente. Y la razón por la que dejé esto para más adelante fue porque quería hablar un poco sobre el 25 de diciembre. El 25 de diciembre. Tengo que calcular. Tengo que calcular algo aquí, un poco de matemáticas. Es 1636. Bueno, permítanme ponerlo de esta manera. Hubo un papa que nació un 25 de diciembre y luego va a ser llevado cautivo por el general Berthier y va a morir en cautividad un 29 de agosto de 1799. 1799. Nació un 25, pero murió cuando tenía 81 años. Así que tengo que restar 81 de 1799. Y tenemos que nació en el año 1717. Así que tenía 81 años. Y ese número es el símbolo de la medianoche. Allí murió. De hecho, Stephen ya les ha presentado todos esos matices de la historia del Papa Pío VI. Es increíble cuántas características tiene de este periodo de tiempo. Pero el Papa muere el 29 de agosto de 1979 y 220 años después, también un 220 años después, también un 29 de agosto, pero de 2019, el mismo espíritu de aquel Papa se vuelve a ejercer para resistir esta contribución al mensaje del clamor de medianoche. Hay un comentario desde el público. También este fue el día en que Tess salió en pantalones por primera vez. La profetisa de Australia aparece. ¿No tuvieron bautismos en ese día? Así que también hay bautismo y rebelión. Rebelión contra la ley de Dios. Porque la reforma del vestido es tan obligatoria como los 10 mandamientos, de acuerdo con el espíritu de profecía. Así que esa clase de matices o aspectos, no creo que ninguno de ellos sea asunto de salvación, pero lo que estoy diciendo es que a medida que nos vamos afianzando con la historia que estamos viviendo, las reglas de interpretación que nosotros utilizamos le permiten a cualquier persona que está involucrada en este movimiento ser utilizada por el Espíritu Santo para contribuir con pequeñas piezas de información, y esas piezas están surgiendo. El asunto con el 25 de diciembre, cuando nace ese Papa, es año 274. Ese mismo día, un 25 de diciembre. Todos estos de aquí son 25 de diciembre. El templo pagano Sol Invictus fue dedicado. Así que este fue el mayor templo pagano dedicado al sol de la historia de Roma, de la Roma pagana. Así que el 25 de diciembre de 2014 tienes un templo dedicado al sol.
¿Me están siguiendo con las implicaciones que estamos infiriendo aquí? En el año 800, Carlo Magno es ungido como, ¿cómo lo llaman? Rey, pero no el emperador. Muy bien, el emperador del Sacro Imperio Romano el 25 de diciembre del año 800. Carlo Magno es coronado. Luego, en el 496, probablemente debí colocar todo esto en orden. Clodoveo es bautizado. Clodoveo es bautizado en la iglesia cristiana y se convierte en el representante de la iglesia, de la relación iglesia-estado entre Francia y el papado. A partir de ese momento, Francia será reconocida como la hija mayor de la Iglesia Católica Romana o el primogénito de la Iglesia Romana. Así que estas historias de bautismos, la primera nación que se unió a la Iglesia Católica fue Francia y tipifica a los Estados Unidos, porque al fin del mundo los Estados Unidos será el primero de los reinos mundiales que ha de cometer fornicación con el papado. Todos los demás reinos harán lo mismo, pero Estados Unidos es el primero y Clodoveo lo tipifica. En ese mismo punto en el tiempo, la cabeza de Estados Unidos, Donald Trump, será coronado como el líder de los 10 reyes del nuevo Sacro Imperio Romano. Y así como levantaron un templo al sol, y el nacimiento del nuevo Papa de Roma será celebrado también un 25 de diciembre. Ahora, la razón por la que estoy presentando esto es porque estamos entendiendo que el 25 de diciembre de 2021 es el fin de Panio, que comienza el 18 de julio del 2020. Sí, es 18 de julio de 2020. Y Panio es una guerra progresiva que termina el 25 de diciembre de 2021. Así que esas historias de aquí nos hablan de lo que representa el símbolo de 25 de diciembre. Así que si hemos ido tan lejos en la colocación de esa estructura, entonces quería que recordaran esto. Pero ahora voy a saltar a otro punto, y la razón de eso es que me parece muy sorprendente que fue en Alemania, donde el espíritu del papado reapareció justo en el mismo día, pero 220 años después, y regresó para oponerse al mensaje del clamor de medianoche, mientras que profesa ser su mensajero. Esta es la clase de reglas de interpretación bíblica que adoptamos hace mucho tiempo, que permiten a cualquier persona que esté siguiendo el mensaje ser utilizada para contribuir con información que se incluya al mensaje en conjunto. Lo que estoy haciendo es incluir aportes de otros hermanos colocándolos aquí en el pizarrón. Y en gran medida ese ha sido mi papel durante todo este tiempo. Probablemente menos de mi conocimiento especial de profecía y más de mi pericia para reconocer cuando alguien hace una contribución que debe ser presentada a la atención de todos, más que cualquier otra cosa. Comentario desde el público, dice: el movimiento Omega te ha señalado como el plagiario profético. Yo soy el plagiario profético de acuerdo con el movimiento Omega. No tengo problema con eso, porque anteriormente se acusaba a la hermana White de ser plagiaria, aunque eso que hacía era completamente legal en el tiempo en que vivió, aunque si eso se hiciese ahora, sí sería perseguido de manera genuina como plagio. Pero nunca he negado que
esta persona o la otra vino y mostró alguna nueva pieza de información y no me interesa, porque si lo que presentan es verdad, realmente no es de su propiedad. Y esa es otra parte del entendimiento de las reglas que utilizamos. Si el Señor decide dar alguna información sobre matemáticas al hermano Teodoro y él la hace pública, esa información no le pertenece a él, sino si es una información válida, entonces le pertenece al Señor. Solo para decir que tú le das el crédito a la persona, sí, porque si en un libro pones una cita, pero das crédito al autor de ella, eso no se llama plagio. Muy bien, entonces deben llevarse eso de regreso. No creo que estén dispuestos, pero deberían. Muy bien, ahora voy a entrar en un estudio de la Biblia. Será corto, solo para tratar con la línea a la que me estoy dirigiendo. ¿Ya todos tienen esto? Solo son algunas joyas pequeñas que han surgido recientemente y se alinea con este tiempo. Steven ya sabía esto desde hace tiempo. Es muy sorprendente esto con respecto al 29 de agosto, que haya sucedido que en ese mismo día fue cuando salieron en pantalón y también tuvieron el bautismo. También fue un 25 de diciembre. Clodoveo fue bautizado aquí, es parte de la historia. Esto los conecta a todos juntos y Clodoveo es conectado. Bueno, la cosa es que todos están conectados. No nos vamos a detener allí. Pero el 81 también se conecta. Muy bien, vamos a Apocalipsis capítulo 8. Solo son unos apuntes recientes que he hecho aquí y todavía no tengo notas. Y dado que sabía que era lo que quería decir, y espero que las personas puedan entender estas cosas, en Apocalipsis 8 tenemos las primeras 4 trompetas. Y algo que muchas veces la gente no sabe es que la primera ley dominical de Constantino en el año 321 produce o cumple el principio de que la apostasía nacional va seguida por la ruina nacional. Así es que en el año 321 tenemos la primera ley dominical y para el 330 su reino se divide entre el occidente y el oriente. Y es entonces cuando aparecen estas 4 trompetas de Apocalipsis 8. La primera, la segunda, la tercera, y para el tiempo de la cuarta, la Roma occidental ya no va a tener un emperador italiano que reine en ella. Para el 476, la Roma occidental prácticamente ha desaparecido, así que tenemos la ley dominical del 321, el reino dividido entre el oriente y el occidente, y siendo 46 años más tarde, la Roma occidental ya no tiene ningún rey romano. Pero esta es solo la primera ley dominical. Pero luego vendrá otra durante el Sínodo de Orleans en el 538. Lo que quiero que vean es que estas 4 trompetas son juicios divinos contra esta ley dominical. Luego tenemos el 538 y en el 606 el Señor va a traer otros 2 juicios de trompetas que son la respuesta a esta ley dominical. A partir del... Tenemos aquí entonces el 606 y la historia completa de Mahoma con el primer y segundo ay. Estas trompetas son ayes. Primer ay y segundo ay. Aquí no voy a colocar las fechas, solo estoy tratando de mostrar
si están dispuestos a ver de que estas trompetas son un asunto de causa y efecto. La causa es la ley dominical y el efecto son los juicios de Dios. Ley dominical, el efecto, el primero y segundo ay. Castigo por la ley dominical. Ahora, todo esto lo hemos presentado públicamente una y otra vez a través de los años. ¿Ya lo tienen todos? Bien, nuestro siguiente pensamiento. Hay algo más que hemos colocado ante el público desde hace algún tiempo. Comenzamos la serie de que comienza en los estudios, es una serie reciente, con una línea general basada en Esdras 7:9, y allí encajamos un 120 aquí y un 70 acá. Y utilizamos ese patrón para comenzar con nuestros estudios hace algunas semanas. No recuerdo bien cuándo fue, pero lo que llegamos a entender sobre el clamor de medianoche es que este hito, y lo hemos visto así por años, que es aquí cuando comienza la prueba de la imagen de la bestia. ¿Y cuál es la imagen de la bestia? Solo hay una definición que podemos encontrar en la inspiración. Me tocó ver un pequeño video, o un video de Tyler Sena, cuando tuvieron su reunión de Watertown por aquí cerca, justo al mismo tiempo en que nosotros teníamos nuestras reuniones acá, hace unas pocas semanas, y rentaron el mismo hotel que nosotros hemos utilizado para nuestras reuniones desde hace años. Vi una parte donde Tyler tiene una sesión de preguntas y respuestas y había 5 de ellos en la plataforma. 1, 2, 3, 4 y 5. Vírgenes fatuas, ¿está bien? Y él estaba diciendo de una manera muy clara que ya no saben qué es la imagen de la bestia ni la ley dominical. Y yo sé que Tyler puede dar una definición de la imagen de la bestia idéntica a la que les voy a dar ahora. Él lo sabe. Pero se han apartado de la idea de que existe una ley dominical y ahora están buscando alguna controversia sobre los derechos de las minorías que pueda cumplir las mismas características proféticas de la imagen de la bestia, pero ni siquiera saben qué es. De cualquier manera, ya es una gran oscuridad, son tonterías. Solo existe una definición de la imagen de la bestia que la hermana White respalda, y es la combinación de la Iglesia y el Estado, con la Iglesia controlando al Estado. La primera ilustración de la imagen de la bestia que puedes encontrar en las Escrituras, bueno, no es de la imagen de la bestia exactamente, sino la relación entre la Iglesia y el Estado. ¿Dónde está? Es la historia de Adán y Eva, pero esa es una relación correcta. Un hombre y una mujer, pero la mujer no está controlando la relación, sino Adán. Pero la imagen de la bestia es cuando tienes una relación a un nivel profético, me refiero, y la mujer, así como Jezabel, está al control de Acab. Esa es una ilustración de la imagen de la bestia. Así que la única definición de imagen de la bestia que nos ofrece la inspiración es la combinación de la Iglesia y el Estado, con la Iglesia en control de la relación. Y hay una cita que hemos utilizado una y otra vez a través de los años, una y otra vez, que dice algo así: el Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia ha de formarse antes que termine el tiempo de gracia, porque será la gran prueba para el pueblo de Dios, con la cual su destino eterno se ha de decidir. Esta es la prueba que deben pasar antes que puedan ser sellados. Entonces, la imagen de la bestia debe formarse antes de que termine la gracia, y desde hace mucho hemos señalado que la gracia se termina en la ley dominical para los adventistas. Así es como hemos entendido que la gracia se cierra el día de hoy para los sacerdotes.
Pero sabíamos que era el cierre de la gracia en la línea general tiempo atrás. Así que cuando leíamos que la hermana White dice, me fue mostrado claramente que la imagen de la bestia ha de formarse antes de que termine la gracia, entonces cualquier cosa que pueda significar la imagen de la bestia debe llegar antes de la ley dominical, y esa es la lógica que utilizamos. También en ese mismo pasaje dice, esta es la prueba que debemos pasar antes de ser sellados, y sabemos que somos sellados en la ley dominical. Así que llegamos a entender que esta historia de aquí, que dirige a la ley dominical como el tiempo de prueba de la imagen de la bestia, también llegamos a entender que era una prueba visual. Una cosa que llegamos a entender y la podés encontrar en el Conflicto de los Siglos, página 560, página 560.3, Conflicto de los Siglos 560.3, dice algo así como, si el lector quiere saber cuáles son los medios que se emplearán en la controversia por venir, y allí comienza a hablar sobre la ley dominical y la manera en que llegó en la era cristiana o algo así. Y comienza a hablar de la ley dominical del año 321 y una serie de concilios y enseñanzas que representan un proceso que lleva a la ley dominical, donde eres perseguido por guardar el sábado y forzado a guardar el domingo, y eso es esta ley dominical, esta ley. Y hemos entendido que esta ley dominical es aquella en la que se te obliga a guardar el domingo y eres perseguido o castigado por guardar el sábado. De manera que cuando la hermana White dice allí que si el lector quiere saber cuáles son los medios que se emplearán para traer la ley dominical, solo tiene que revisar la historia de la iglesia temprana, entonces esta historia de aquí demuestra que la ley dominical fue levantada y exaltada aquí, pero todavía pasa por un proceso hasta llegar acá. Y si no vas a guardar el domingo, entonces es mejor que huyas al desierto y te escondas de esa mujer, porque va a intentar matarte. Entonces la prueba de la imagen de la bestia, si es que vamos a entender cómo ha de llegar la ley dominical en nuestra historia, entonces necesitamos entender que a este nivel, este es el 538 y este el 321. Pero el tiempo de prueba de la imagen de la bestia comienza con una ley dominical inicial, justo aquí. Y esto no es algo nuevo, lo hemos enseñado desde hace mucho. Hay una gran cantidad de líneas de información que podemos colocar sobre esta para confirmarla. Y creo que todos los que estamos aquí saben esto. ¿Por qué estoy yendo hacia allá? Porque quiero tocar esto de aquí. También entendemos que este hito es panio y va a cumplirse el 18 de julio de 2020. Hemos entendido que esta será la segunda ocasión en que la asna de Balaam le va a producir un problema. Va a aplastar el pie de Balaam contra el muro. Y en nuestro estudio de esta historia de aquí, entendemos que este es un muro y este otro también. La razón por la que podemos llamarlos muros, de la manera en que lo estamos aplicando, se debe a que la hermana White dice más de una ocasión que la ley de Dios es como un cerco o un muro, o un cerco es un muro. Aquí en los Estados Unidos, un cerco es como una pequeña fila de arbustos, pero si van al Reino Unido, no sé si sea igual en Irlanda, nunca he estado allá, pero he estado en Gales, y allá podrás ver que tienen esos cercos de arbustos, y son como muros que pueden mantener al ganado dentro. Esos animales no pueden salirse, están muy gruesos con esos arbustos, están muy cerca. También, así que no ves esas cosas
allá ves esas cosas y hay hectáreas completas que están rodeadas con esas filas de arbustos bien mantenidas y ni siquiera hay manera de que una persona pueda atravesarlas. Son muy sólidas, son cercas, muros. La ley de Dios es un muro. La hermana White la llama una cerca. Así es que estoy diciendo que estos son dos instituciones que fueron levantadas en el Edén. Son instituciones gemelas y ambas son ley de Dios y ambas son muros. En la historia de Balaam, esa asna va caminando entre los muros y este muro de acá es el matrimonio, una de las primeras instituciones. No estoy diciendo nada nuevo, mis hermanos, y este es el sábado. Este es la ley del sábado. Es ese muro del sábado y este es el muro del matrimonio. Y todos sabemos que encaja perfectamente, ¿no es cierto? Porque ¿de qué se trata el clamor de medianoche? De que el novio llega a la boda. Entonces, ¿para qué estoy diciendo esto? Es porque las reglas de interpretación profética que nosotros utilizamos para construir una estructura como esta, línea sobre línea, nos enseña que esta línea de aquí será paño, y en paño el Islam va a golpear a los Estados Unidos otra vez, así como lo hizo acá atrás en el 9/11. También va a golpearlo una tercera vez más acá. Pero aquí va a dejar inválido a los Estados Unidos porque aquí es donde el pie de Balaam se aplasta contra ese muro. Entonces, esto de aquí, ¿qué nos dice? Nos dice que la ley dominical llega primero. Y en respuesta a esa ley dominical, se utilizará al Islam para castigar. Porque eso mismo es lo que sucede acá, el tercer ay, que es la séptima trompeta, y las trompetas son juicios contra la ley dominical, y este hito de aquí comienza con una ley dominical. E inmediatamente después, estoy diciendo inmediatamente después porque esa es la manera como lo entiendo, pero no sé qué significa inmediatamente en este caso. Inmediatamente después viene el golpe del Islam. Aunque eso no significa necesariamente que suceda ese mismo día, pero estoy seguro, basándome en esta historia, de que esta ley dominical que comienza el tiempo de prueba de la imagen de la bestia llega primero. Este es paño. Pero acá adelante, en algún lugar, el 25 de diciembre de 2021, tenemos el final de paño. El final de paño es algo progresivo. Por lo tanto, al utilizar las reglas de interpretación adoptadas por este movimiento, y una de las principales es que si el Islam golpea aquí al comienzo de paño, entonces, ¿qué puedes esperar que suceda al final de paño? Que el Islam vuelva a golpear, y ya hemos entendido eso porque las 3 veces en que Balaam golpea al asna, ¿por qué lo hace? Y hay un momento en que el asna no se aparta del camino. ¿Qué es lo que hace ese animal? Aquí se aparta del camino, acá se va contra el muro, pero después acá cae al suelo. Y eso es lo que marca la caída de los Estados Unidos como el sexto reino de la profecía bíblica. Así que lo hemos marcado para el Islam en la historia de Balaam desde hace mucho tiempo, mucho antes de que conociéramos de paño. Y solo estoy tratando de decir que, basado en que Cristo ilustra el fin con el principio, si este es el comienzo de paño, entonces el final de paño deberías encontrar características similares. Así es que, si aquí tenemos una ley dominical, ¿qué debe haber acá? Una ley dominical. El Islam golpea aquí y vuelve a golpear acá por tercera y última vez. ¿Pueden ver la lógica? Así es que estoy tratando de probar
que, dado que Panio es una caída progresiva, que es la conclusión progresiva de qué cosa? De los Estados Unidos, respuesta correcta. Aunque eso no era lo que estaba buscando, pero es correcto. ¿Quién lo dijo? Muy bien. Lo que estoy buscando aquí es parcialmente la historia del 25 de diciembre. Porque acá atrás, si volvemos al tiempo del fin de 1989, también fue un 25 de diciembre cuando la Unión Soviética llegó a su terminación. Cuando digo que llegó a su terminación, me refiero que llegó a la terminación de una caída progresiva. Pero ¿cuándo inició? 9 de noviembre de 1989. Allí cae el muro de Berlín y en los siguientes 2 años llega el punto en que la Unión Soviética, ¿cómo podría decirlo?, es desintegrada, aunque quizá exista algún término más apropiado. Quizá se puede decir disuelta, ese 25 de diciembre. Entonces, la extinción de la Unión Soviética fue progresiva, desde aquí hasta acá, pero también puedes ir más atrás hasta 1979, cuando inició una guerra proxy de 10 años, en la cual se metió la Unión Soviética y eso vació sus recursos financieros y la dejó muy débil, de manera que el boicot económico que va a hacer Reagan va a producir su caída acá. Pero ¿cuándo la Unión Soviética invadió Afganistán? El 25 de diciembre de 1979. Entonces tenemos que el 25 de diciembre de 1991 la Unión Soviética es llevada a su fin, pero no estoy hablando de un punto en el tiempo, sino de un periodo que va desde 1989 hasta el 91, pero lo que no entendíamos inicialmente, y fue porque el Señor había cubierto con su mano esa parte de nuestro entendimiento. Me refiero a que la Unión Soviética no era técnicamente el rey del sur, sino que el rey del sur era Rusia. Y en esta historia de acá, la Unión Soviética, como una confederación de naciones, llega a su fin. Pero Rusia continúa como rey del sur y no llegamos a entender eso, sino hasta diciembre de 2016. Y ahora entendemos que la Unión Soviética no era el rey del sur, sino Rusia. Pero todavía son lo mismo. Ustedes saben, se puede separar la cabeza del cuerpo, pero aún así sigue siendo la misma persona, ¿cierto? Entonces, si Rusia sigue siendo el rey del sur, lo que estoy diciendo es que de aquí a acá, en esta historia de Panio, nuevamente tenemos el final del rey del sur y es progresivo. Inicia aquí y termina acá. Y algunas personas argumentan, y puede ser que tengan razón, que en esta historia de acá no se hizo ni un solo disparo, sino que fue un derrocamiento político. Y esto bien puede ser lo que suceda a Putin en esta historia también, y no tengo problema con eso. Pero todo lo que quiero que veamos aquí es que en esta historia Rusia llega a su final. También el Islam aparece en los dos extremos de ella y cuando comenzamos a entender Panio, una de las cosas que pudimos reconocer fue que la batalla de Panio también es la batalla de Accio.
Y eso me parece bien porque durante el clamor de medianoche puedes encontrar una duplicación. Entonces esta batalla y esta otra que se encuentran en el clamor de medianoche nos dicen que hay dos oponentes para los Estados Unidos. Y eso es lo que estamos diciendo. Uno es Rusia, el rey del sur, Putin, y el otro es el Islam. Esta historia de aquí, y estamos a punto de llegar a ella, estas son las ruedas dentro de las ruedas de Ezequiel. Ya hemos alcanzado el punto aquí de 9 de noviembre. Allí estamos ahora. 2019, la medianoche. Y el cumplimiento de toda visión, Ezequiel 12:23, de la profecía bíblica se va a desplegar. Creo que podría avanzar lo suficiente, pero no con solo 2 minutos que me quedan. Ya toqué el borde de este pensamiento ahora, pero en la próxima presentación que tenga voy a regresar a donde estábamos anoche, al mostrar rafia y paño internas dentro de este movimiento, en conjunto con rafia y paño externas que hemos entendido. Mi justificación para considerar esto de esta manera es que esto es Ezequiel 1:1. Esto es la medianoche, donde la visión de las ruedas dentro de las ruedas está marcada. Y también es aquí donde todas las cosas comienzan a aclararse. No es donde se vuelven confusas, sino donde llegan a aclararse. Permítanme asegurarme. Bueno, hay una cosa. Teodoro ha tenido una presentación para aquellos que han estado siguiendo la transmisión en vivo, como a las 2:15, poco después que habíamos comido. Probablemente la próxima transmisión que tendremos será el lunes. Así que todo lo que dije anoche y el día de hoy, manténganlo en su mente, por favor, aquellos que están siguiendo en vivo, porque voy a regresar aquí teniendo ya esta lógica en su lugar y no quiero detenerme a revisarla. Son cosas profundas, pero vamos a recordar rápidamente solo un pensamiento, porque Odilio planteó algunas cuestiones anoche. No es que me haya movido, me hizo afirmar mi entendimiento. Y entiendo que algunas personas han dicho que no entendieron lo que estuve planteando. Y no entendieron el punto que estuve planteando y tienen razón, fue mi culpa. Han escuchado a Teodoro y su superintendente que remarcan, hablando de este número 63 aquí, en otra, ¿ese es un quiasmo lo que ves allí o solo es un desglose de números? Muy bien, es un quiasmo acá en esta historia. Pero lo que estaba diciendo es que aquí, el día de hoy, tendremos un chasco. Y ya presenté varios testigos anoche. Algunas veces es un chasco para el pueblo de Dios y otras veces no. Y uno de los testigos fue con Nabucodonosor. Su chasco fue que sus mejores hombres tenían que ser ejecutados. Y señalé que Nabucodonosor era una de esas personas que estaban observando. Él lo hace. Nabucodonosor no es Belsasar. Y el testimonio bíblico nos indica que Nabucodonosor va a estar en la tierra nueva. Fue convertido por lo que pudo ver. Y lo que vio es parte del reconocimiento de un estandarte. Somos levantados como un estandarte y también hay un horno y allí se nos une el cuarto
Así que Él nos está hablando de esa gente que estará observando y se convertirán por ello. Pero también consideramos eso y colocamos el número 7 allí como símbolo del chasco que comienza ahora. El hermano Odilio dice que desde el 9 de noviembre al 18 de julio de 2020 tenemos 252 días. Y por supuesto que el número 7 es un tipo del 252, así que él se preguntaba si este 7 podría representar todo ese periodo de tiempo. Yo le respondí, no, no creo en eso. No creo eso porque el chasco es algo que se ubica justo al comienzo. Si tuviera que colocar una cuenta o cifra matemática allí, lo que haría es decir que 7 te lleva a 70. Y el número 70 es muy provocativo en términos de un tiempo de prueba o de gracia. Entonces, si ese fuera el caso, ya hemos dividido este 252 antes, el hermano Odilio lo sabe. Tenemos 180 días, la fiesta de Jerjes, y estamos sugiriendo que estos son 180 días en los que Trump lleva a los líderes del mundo a prepararse para responder a lo que sucedió acá en Rafia. Cuando restamos 180 a 252, ¿qué tenemos? 72. 72 puede ser el número de aquí a acá para los 144,000, porque 72 es la mitad de 144, o sea, 144,000. Y si le restas 7, tienes 65, que también es un símbolo de algo, ¿cierto? De los 2520. Lo que estoy diciendo es que justo aquí, basado en Ezequiel 1:1, en la medianoche, aquí es donde Ezequiel tiene su visión de las ruedas dentro de las ruedas. Y las reglas de interpretación profética que hemos adoptado van a aclarar exactamente quiénes somos y cuál es nuestro mensaje desde ahora en adelante. Lo que señalé anoche, pero no terminé, pero ahora voy a ir concluyendo aquí. El 9 de noviembre es algo a lo que Parminder y Tess se han aferrado. Ellos pudieron ver el 9 de noviembre y les encantan todos los segundos testigos que hay para esa fecha. Y quieren utilizar esa fecha porque lo que más les interesa es hipnotizar a un grupo de gente, de manera que puedan tener ese grupo para que sea su apuesta. Y la gente va a sucumbir a esa clase de hipnosis masiva más fácilmente si están bajo un ambiente de presión tal como cuando les dicen que su tiempo de gracia termina el 9 de noviembre. Y por eso, para eso lo que debes hacer es lanzar estos videos uno tras otro y otro y otro y otro más rápido, porque solo te quedan unos pocos meses. Ellos querían el 9 de noviembre como parte de una técnica que está relacionada con hipnotismo. Si creen que estoy siendo demasiado crítico, entonces vayan y busquen en el espíritu de profecía la palabra hipnotismo o mesmerismo y vean si la hermana White no advirtió de que el hipnotismo se manifestaría en los últimos días y que es algo que Satanás pretendería utilizar para engañar a los mismos escogidos. Si no crees que este movimiento es el que califica como el cumplimiento de esos escogidos al fin del mundo, entonces no sé por qué estás escuchando estas presentaciones. Pero si lo crees,
Entonces eso significa que la palabra del Espíritu de profecía se cumplirá y este movimiento debe ser confrontado con el hipnotismo. No habría ninguna razón para que se diese una advertencia si eso no hubiera de cumplirse. Ellos querían el 9 de noviembre como una herramienta de hipnosis. Por esa razón no les interesaron estas otras revelaciones que surgieron aquí. Y respecto al 25 de diciembre, no le dieron importancia, porque estaban tratando de minar las verdades de la palabra de Dios. Tenían otra agenda, otro plan. Lo que nosotros estamos haciendo, así lo creo, es que estamos fijando nuestra predicción al 18 de julio de 2020. Ellos están diciendo que esta es su predicción y bien por ellos, 9 de noviembre. Creo que así lo dicen en Australia, bien por ti. Ustedes hicieron estas predicciones respecto a este día, así que estamos viendo cómo los muros comienzan a derribarse porque no se está cumpliendo. Y pueden utilizar esa enseñanza de las parábolas para negar que así lo dijeron realmente. Pero incluso sus mismos seguidores están publicando eso en Internet como que ustedes lo dijeron y se van a desanimar cuando comiencen a retractarse. Nosotros adoptamos nuestra predicción a esta fecha de aquí, creo, y esa predicción tiene una responsabilidad que debe ser reconocida porque es una predicción muy delicada, que va a involucrar muchísimas muertes cuando se cumpla. Probablemente podrían decir que será una pérdida masiva de vidas. Y para nosotros no dar una advertencia de antemano significaría que esa sangre estará sobre nuestros vestidos, porque basándonos en varias líneas de profecía que todavía no hemos mostrado aquí, cuando el Islam golpea y deja lisiado a Balaam, significa que habrá un ataque nuclear y será en los Estados Unidos y muchísima gente va a morir. Oremos. Padre Celestial, hace 30 años, a través de tu providencia, los muros del ateísmo comenzaron a caer en Berlín. Y el movimiento Omega ha levantado la bandera del socialismo, que es el aparato político del ateísmo. Y han tenido la oportunidad de avanzar con esos conceptos e ideas, pero ya hemos alcanzado el punto donde el muro, que representa el fin del camino, del avance que tendrán, ya lo han alcanzado, y todo se vendrá abajo en este periodo de tiempo que comienza, y te agradecemos por eso. No entendemos tu obra ni tu responsabilidad de juzgar, y seguimos orando por aquellos que están bajo la influencia de ese movimiento todavía, para que puedan escuchar la voz del Espíritu Santo y puedan salir de allí. Los ponemos bajo tu cuidado y te rogamos que puedas hacerlo de acuerdo a tu voluntad. Dado que también nosotros hemos hecho algunas declaraciones respecto a este día, también estamos sujetos a un chasco, tal como se presenta en la Biblia una y otra vez. Y te ruego que nos ayudes a tener ánimo. Según vimos en esos pasajes anoche, debe haber un autoexamen para tener la confianza de que es algo que estás atando dentro de nosotros a través de esta experiencia de prueba, para que podamos estar mejor preparados para ser ese estandarte que estás a punto de levantar en los próximos días. Te agradecemos por estos privilegios y oportunidades. En el nombre de Jesús. Amén.